Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Punto. Hola. Hola, Santa Julia. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? Eligiendo el júbilo de Dios en lugar del En dolor. lugar del dolor. Como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Pues sí, claro que sí. Genial. Estoy dando ya a transmitir desde miracle.love porque a veces desde mi página, no sé por qué, no me deja desde un sitio y aparentemente sí me deja desde el otro. Pues Ah, desde ahí seguimos. Muchas gracias. Bienvenidos a la lección 8 de un curso de milagros. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Estamos aquí con Santa Julia. A ver si la puedo enfocar. Ahí está. ajá. Muchas gracias a Buenos todos. días. Buenos días, gracias. Gracias. Estamos eligiendo el júbilo de Dios en lugar del En lugar dolor, del- lo cual es fantástico, que es una liberación saber que todo esto lo elegimos nosotros, ¿verdad? Ujú, Y que ujú. por eso podemos estar ya siempre bien, en paz, dichosos, agradecidos eternamente, tener un camino de vuelta a casa feliz, sano, como Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y la guerra, el conflicto son ilusorios. No, depón las armas, nos dice la lección Jesús. Y Ahí. ¿Eh? ya sabes cómo, ¿no? Claro, claro, eligiendo el júbilo de Dios. Eso es. Es que está muy bien cuando hemos creído que no sabíamos cómo explicar por qué se da el cambio o cómo se da ese cambio de mentalidad, Ujú. ¿no? Sí, ¿Qué les puedes decir a nuestros hermanos de cuando uno cree no saber cómo deponer las armas, luego se da cuenta de cómo se hace? bueno, pues aquietas tu mente, ¿no? Primero te paras y aquietas tu mente y, y después, bueno, pues te- eres consciente de que nada está ocurriendo, de que todo es una ilusión y de que en realidad pues es el júbilo que lo decides tú, decides lo que quieres vivir, lo que quieres percibir, está en tu voluntad, en tu, en tu decisión, en tu determinación. O sea que no es más que una cuestión de voluntad. Claro, eso, que es tu voluntad, que en eso... No se sepa cómo poner las armas, ¿no? ¿Cómo? Que no es que no se sepa cómo deponer las armas. No, no, no es como, sino una decisión, eh, entregar cualquier perturbación o cualquier molestia que nos quite, percibamos que estamos, pareciera que percibimos que estamos perdiendo nuestra paz y en ese momento pues lo entregamos. Espíritu Santo, yo no soy esta, este pensamiento
errado, este pensamiento equivocado, y me paro y lo entrego al Espíritu Santo y espero pues te reubicas, ¿no? Te recolocas de nuevo en tu posición natural de que todo está bien, de que todo es armonía, de que no hay nada que temer, de que todo es perfecto, de que no hay problemas, de que... Una matata. ¿Eh? Una matata. Cura Matata. No hay problema. Ah, Claro, es que es importante de esto que estamos hablando, es ser conscientes de que es una elección, de que nada nos impide elegir correctamente. mm, El gesto de responsabilidad es, esto lo estaba decidiendo yo erróneamente, pues lo mismo que decidí erróneamente, puedo decidir de otra manera. claro. Es parte del entrenamiento de un curso de milagros. Ujú, Estoy haciendo claro. yo a mí, por lo tanto puedo dejar de hacérmelo, porque es la guerra contra mí mismo. Estoy en lucha conmigo mismo, con mi ser real. Ujú, Estoy evidentemente luchando contra la verdad. contra la Bueno, verdad. en la lección 8, si te parece, hacemos la invocación. Vale, vale. La can- Claro. Estoy aquí, Y únicamente para ser útil. estoy Estoy aquí en en representación de aquel que me envió. no No tengo, tengo que preocuparme por lo que debo decir o hacer, pues pues aquel aquel me que envió, me envió me me, guiará. me siento satisfecha Estar donde quiera que Él desee, porque porque sé que Él estará allí conmigo. sana, Sanaré ya que le a permita medida que le permita enseñar enseñarme a a sanar. sanar. Ah, Amén. pues muchas gracias, Santa Julia. Lección Gracias 8, a ti. igualmente. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Quieres comenzar a leer? Vale. 1. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida por el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. 2. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. 3. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. 4. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada.
Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en... 5. Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en nombre de la persona, en nombre del objeto, en nombre de la emoción. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 6. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Amén. Voy a empezar, gracias igualmente, por este último punto, porque es muy bonito ver cómo Jesús no nos dice en ninguna parte del texto, en ninguna parte del libro de ejercicios que nunca estemos preparados para hacerlos, que no lo estemos, que no estemos preparados para hacer el ejercicio, que incluso si lo que notamos es que nos resulta irritante hacerlo, si nos resulta difícil, bueno, pues reduce el número de veces, pero no dejes de hacerlo, ¿verdad? Ujú. O sea que Jesús siempre hace hincapié en que este es nuestro momento, este es nuestro momento de la liberación, este es nuestro momento de la salvación, porque se nos está enseñando a utilizar el tiempo correctamente, a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿verdad? Ujú. Claro, eso es. Sí, mm, teníamos una idea equivocada del tiempo porque precisamente está teñido con el pasado. Vamos arrastrando, es como la alfombra que nos dice Jesús no sé si en el texto o en uno de los ejercicios, esa alfombra que, que se va desplegando, ¿no? Como lineal, ¿no? Como toda continuada, y que se trata de que ese pasado se enrolle, que no lo arrastremos al presente, ¿no? Al momento de la hora y el ahora. Cada hora tiene que ser un espacio virgen, un espacio donde no esté mancillado por nada, bueno, la pureza de la eternidad, ¿no? Ser pues algo genuino, algo que está para vivirlo intensamente, sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida. Es un espacio mm, para sentirlo intensamente, para nuestro encuentro con la divinidad. Cada hora, cada momento dedicado a Dios es una hora ininterrumpido y aprovechado al máximo, porque nos acerca a nuestra función, que es la que nos va a hacer feliz. Así es. Pues sí, nos lo dice por primera vez en el texto, en el capítulo 13, Mm. lo de la alfombra. En el 13. 13, y exactamente dentro del capítulo 13, en el punto 1, inocencia, vulnerabilidad, en el párrafo 3. En el párrafo 3. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección.
El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado, como una gran alfombra extendida detrás de ti, y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Pues, Así, el amén. tiempo no es en realidad lineal. El tiempo es ahora, siempre es ahora, es un solo instante, pero que parece haberse dividido y dividido y dividido Dividido. y subdividido para hacernos pensar que son muchos, porque como le damos importancia a la forma, Claro. pareciera que es el único punto donde lo menciona, en el capítulo 3. Ah, sí. Gracias, maestra. Igualmente, gracias a ti. Qué memoria perfecta, de perfecta hija de Fue Dios. buscado, Espíritu Santo, el buscador PDF. Bueno. Pero también es verdad que tenemos la memoria perfecta, o sea que gracias. Mm. Como vemos, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Como veíamos ayer, solo veo el pasado en las cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Cargar con un fardo de pasado y proyectarlo fuera. Toda nuestra historia personal, como si fuera un saco que tenemos que llevar encima, como si fuera una losa, ¿verdad? Pesada, esa pesada carga que, ¡boom!, para descargarnos parece que es echándola fuera donde la vamos a, nos vamos a aliviar, ¿no? Pero así solo vemos el pasado, por eso nadie ve nada. Y lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Santa Pilar, lo que Tudela, hola amores, nos amo, gracias, igualmente. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay, por consiguiente no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. Y cuando Jesús se refiere a nuestra mente así, se refiere a la mente del ego, ¿verdad? A la Ujú. mente que precisamente se ha inventado el tiempo para no reconocerse que donde vive y mora habitualmente, es decir, siempre es en la eternidad. Ujú. Luis Enrique Díaz, maestra, y cuando la gente se autojuzga, cuando manifiesta tanto tiempo que perdí, cuando manifiesta tanto tiempo que perdí, cuando se autojuzga diciéndose que he perdido el tiempo. Bueno, Ah, pues eso es un poco también del ego, ¿verdad? Si se juzga así, porque Jesús nos enseña que eso ocurre en la ilusión. La buena noticia del curso siempre es que Jesús, además, fijaos cómo nos plantea las situaciones, ¿no? Nos lo pone lo más vívido posible para que veamos que el sueño es un autoengaño muy bien urdido, pero que nos estamos simplemente engañando, que por muy real que parezca lo que vemos aquí, es siempre ilusorio, porque estamos viendo algo que no está ahí, que además ya se acabó porque ya se subsanó, ¿verdad? ujú, En ujú. realidad nunca ocurrió lo que pensábamos que había ocurrido. La separación no tuvo lugar, no sucedió. Entonces, si lo hago un hecho, me estoy equivocando yo. Si digo, hay que ver cuánto tiempo he perdido, porque nos dice Jesús, no te arrepientas a la antigua usanza, pues eso reforzaría la culpabilidad en vez de permitir su deshacimiento. Tenemos que ver siempre que el ego me va a llevar a caer en la trampa, atacar o sentirme atacado y luego me va a echar la culpa de ello. Ujú. Va a estar árbol caído, ya te has tirado al campo de batalla, pues ahora fíjate qué malo que eres. O fíjate en este caso qué tiempo has perdido. No, no. El tiempo solo existe para que yo aprenda a tomar la decisión correcta.
Jesús nos exhorta a que no lo perdamos, porque ¿para qué demorarnos en que la verdad llegue a nuestro espacio mental? Pero si lo hacemos reales, si lo hacemos real, ese error estaremos reforzando al ego en vez de permitir su deshacimiento, ¿verdad? Ujú. Eso es. Estaremos dándole pábulo, ¿no? Al ego. Y de lo que se trata es de, pues De parar eso, perdonar, de decir, no, ya me he equivocado, vale, me he equivocado, pero hasta aquí. Porque si sí, no es de pensamientos, ¿verdad? claro. Llevan a la migración Mm, del Dios. Y eso no eso, tiene sentido. Después de creer haber atacado fuera, que me lleve a que piense que soy malo, malísimo. sí, Una eso locura. es. Una locura completa. Te llevas todo el pack. Primero enfocas no sé cómo expresarlo, Había inexistente fuera, eso, pero rabia inexistente, y después te apuntas a ver así, y luego, bueno, pues como esos aparentes figuras del sueño que llegan con la escopeta y empiezan y luego hacen ¡pum! Pues lo mismo. Eso a cada momento que dejamos al ego que campe a sus anchas. ¡Pum! claro, esto lo estoy expresando en cámara porque como no te están viendo, no te estoy Ah, enfocando. claro. Sí, Gracias. Sí, así es. gracias. Pues gracias por comentarlo, San Luis Enrique, porque que nos quede claro que la culpa no existe, no somos culpables de nada y los errores en cuanto se detectan tienen solución, ¿sí? Porque es solo un error de interpretación. Párrafo 2. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Por eso, ¿cómo me voy a sentir culpable por algo que no ha sucedido? Se resuelve todo. Ups, que es que no está pasando. Anda, que se puede perdonar porque son ilusiones que más me dan, son ilusiones. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Ah, entregamos a la expiación para su deshacimiento. En eso nos vamos a entrenar. Como vamos a ver luego en las noticias perdonadas, lo que hacemos es mirar la noticia y recibir la corrección del Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Por Eso lo es. el pasado no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Nuestra mente va a estar en blanco. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. Porque claro, nos traemos el pasado para intentar prever el futuro, pero basándonos en un pasado inexistente. Por lo tanto, todo lo que preveamos para el futuro es erróneo de Ujú. base, porque parte de una premisa que es que el pasado ocurrió, la separación tuvo lugar. ¿Sí? Muy pocos Ujú. se dan cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Qué maravilla darse cuenta de eso, ¿verdad, Santa Julia? Sí, qué maravilla darse cuenta de que lo único que albergamos en nosotros son pensamientos divinos, son pensamientos de Dios, y eso es lo que nos da el júbilo, y eso podemos elegirlo a cada momento, porque es nuestro patrimonio real, es la verdad, es la realidad. Lo otro son pesadillas que hemos querido figurar, que hemos querido inventar, y que bueno, por nuestra rebeldía hacia el Padre, pues hemos preferido optar por ese sufrimiento y nos hemos acostumbrado a él, pero hasta que, claro, que vemos que la realidad es mucho más maravillosa de lo que podíamos imaginar ni en nuestros mejores sueños. Podíamos imaginar lo maravillosa que es la realidad en sí, que es el hecho de que seamos hijos de un padre como el que tenemos, ¿no? Tan perfecto y tan amoroso, tan delicado y tan Y todo abarcador. y todo abarcador. Eso es. Gracias. Gracias.
el propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. ¿Ves? Los pensamientos que pienso sin Dios no son nada, no valen para nada. Por eso nuestro entrenamiento, en definitiva y en última instancia, va a ser siempre llevar todo pensamiento ante la luz de la expiación y preguntarle a Jesús, eso es lo que yo quiero pensar. ¿Este pensamiento viene de Dios? Lo comparo. Nos hemos inventado la capacidad de comparar. Pues ¿con qué voy a comparar mis pensamientos? Con lo que Dios pensaría. Miro a ver qué es lo que Dios habría querido que yo pensase y no he pensado, y qué es lo que quiero pensar porque es lo que Dios quiere que piense, ¿verdad? El propósito, por lo tanto, de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Mi mente se llenó de pensamientos sin sentido, sin significado, vanos, huecos, carentes de realidad, carentes de verdad. Mi mente ha estado en blanco. Por eso lo primero es reconocer que el error no me sirve, que no lo necesito, que yo no tengo por qué seguir equivocándome, perpetuando las mismas ideas de que me he separado, de que estoy aquí, de que voy a ser feliz por mi cuenta, de que voy a salir ahí fuera a buscar un trocito del pastel que me he inventado que es el sustituto del amor de Dios. Acciones especiales, los ídolos, los sustitutos del amor, el deseo de ser especial manifestado ahí fuera con otros aspectos de mi misma mente con los que parece que ahora puedo relacionarme para satisfacerme por mi cuenta de manera. Eso no sirve. Mi mente ha estado en blanco siempre que hemos pensado de esa forma y vamos a practicar con ello. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vividamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Cuando los pensamientos llegan a nuestro espacio mental con los ojos cerrados, vemos claramente que por muy visual que parezca, por muy vívida que sea la imagen, es ilusoria. O en la mente veo que se desvanece si dejo pasar esa imagen, ¿verdad? Por eso se nos pide que trabajemos de esta manera y esta va a ser la clave de todo nuestro entrenamiento con respecto a los pensamientos egoicos. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentras. Con el mayor desapego. Esos no son mis pensamientos reales. No voy a permitir que mi emoción surja con ellos, con esos pensamientos, porque la emoción que surgiría, ¿cuál sería? Pues una emoción negativa, desagradable. Miedo. Miedo, eso es, miedo. ¿Amor o miedo? Miedo. La emoción que surgiría, la emoción propia del sistema de pensamiento del ego, no hace falta darle muchos nombres, aunque se los hemos estado dando, pero la única que va a surgir es miedo, porque la es la ausencia de amor, la ausencia de conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Porque yo cuando me siento no tengo miedo. Cuando veo que no hay amenaza en el entorno, no tengo miedo, ¿verdad? Me siento seguro y reconozco que ahora estoy aprendiendo a recordar que es porque estoy en mi hogar. Por eso, fijaos cómo nos explica Jesús el ejercicio. Solo parece que estoy pensando, pero en realidad no estoy pensando nada en absoluto.
pues se me dice que mire el pensamiento y que lo nombre por la figura central que contenga, que luego pase al siguiente y que lo encabece con esta lectura. Parece que estoy pensando en, ha sido inicio. Luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en nombre de la persona. Solo lo parece, porque en realidad mi mente está en blanco cuando pienso de esta manera. Nombre del objeto en el que esté pensando, o nombre de la emoción, como decía Santa Julia. Parece que le damos distintos nombres a lo que es lo mismo. Claro. Y con nos creemos que sí, que este mundo ha surgido y que sí, que como las emociones son distintas y... No, es que eso no es miedo, porque si reconociéramos que el ego lo único que me ofrece es miedo, no me parecería tan interesante, ¿verdad? Claro, claro. Si, si somos conscientes de que eso es lo único que podemos experimentar con el ego, pues lo desecharíamos cada vez. No querríamos, no desearíamos tener ese tipo de pensamientos, sino al no tener juicios, al no tener pensamientos irreales, pues viviríamos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues la dicha, el júbilo de Dios. Esa es la realidad de la que estamos hechos y de la que está poblado nuestro pensamiento, de palabras divinas, de divinas palabras, como la obra de Valle. Divinas palabras, eso es lo que nos da el sustento, el maná de cada día, las divinas palabras. Las divinas imágenes, imágenes de júbilo, imágenes que reflejan la verdad, imágenes de luz. Y por eso es tan importante que veamos que la única alternativa que nos da el ego a la pequeñez, que es lo que en realidad nos ofrece, es la grandiosidad. Pero la grandiosidad es un disfraz. Por eso cuando nos dice sientes ira, esa rabia, esa ira que parece otorgarnos poder, nos hemos ido al polo de la grandiosidad frente a la pequeñez. Porque sería me siento triste, me siento cabizbajo, me siento alicaído, ¿no? Emociones de falta de poder, o al otro extremo, dentro del mismo sistema de pensamiento, de grandiosidad con alucinaciones de poder. No, es que voy a arrasar con el mundo, me lo voy a cargar, lo voy a destruir, tengo el poder de destruir. Si yo me diera cuenta de que siempre es un continuum de miedo, lo elegiría. Pues no, De arrasar conmigo mismo es algún poder de algún tipo, no. pero el ego me otorga esa alucinación de poder. Me lo ofrece así y yo me lo he querido comprar. He querido engañarme a mí mismo y he estado aparentemente subyugado por el ego durante todos estos ilusorios años en los que he creído que mi mente albergaba pensamientos reales, aunque fueran pensamientos sin amor, ¿verdad? Ujú. Por eso ahora estoy aprendiendo que mi mente está absorbida con pensamientos del pasado cuando no pienso los pensamientos que pienso con Dios. Por eso así va a ser como concluyamos la práctica con este pensamiento. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Este ejercicio puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Bueno, te resulta irritante, en vez de 4 o 5, tal vez lo puedas hacer 3 o 4 solamente. Te ayude más incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? La mente no entrenada, en cuanto se trae un pensamiento a su mente, tiende a hacerlo real Ujú. y se ha vuelto a tirar al campo de batalla. Claro, eso es lo que sucede. Esto es lo que le sucede a la mente no entrenada. A la La mente mente no es nada. entrenada puede decir, eh, oye, que creí que me habían atacado, que me habían abandonado, y no vivirlo como real. Claro. Hay una desidentificación del pensamiento. Ujú. Puede tener
una historia de ataque-defensa, ¿no?, en su haber. Pero ahora estamos aprendiendo que esos pensamientos no significan nada, no valen nada. Son pensamientos sin sentido, no tienen poder sobre mí, solo el poder que yo le he otorgado. Son una historia pasada que en realidad nunca ocurrió. Aunque yo me contara en su momento que fue muy real, ¿no? Si yo me conté que tuve un novio que me abandonó en el altar, por ejemplo, ¿no? Cuando creí vivir esa historia, la creí vivir como desgarradora, ¿no? ¡Ah! Se va aquí, antes de darme el sí, se lo piensa 2 veces y coge y echa a correr. ¿Cómo me dice el ego que me pude yo sentir en ese momento? Pues devastada, abandonada, traicionada, humillada. Todas esas cosas que pareciera decirme. Cuando yo aprendo a ver que son historias sin valor, sin sentido, sin significado, que no pudieron ocurrir porque son historias de conflicto que solo están en el pasado que no existe, cuando yo veo que eso nunca ocurrió, puedo mirar esas historias y decir, pues parece que estoy pensando en que me abandonaron en el altar, ¿no? En que Pepe me abandonó en el altar y sentí pánico, ¿m? Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. En realidad no estoy pensando en nada. Solo parece que, pero cuando pienso en cosas de ese tipo, no estoy pensando en nada. Y entonces lo veo como una historia que no tiene ningún sentido para mí, como una serie de pensamientos sin sentido, sin ningún valor, que además practicaremos con esta idea más adelante, como en la lección 10. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación con respecto a este tipo de pensamientos. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. ¿Eh? Porque precisamente voy a aprender a ver que estos pensamientos no tienen sentido, no tienen valor, no tienen significado. Al provenir del pasado no son reales y no existen, porque Dios lo que me da es un perfecto presente. Pero si yo lleno mi mente de historias sin sentido, sin valor, procedentes del pasado, no tendré acceso a esa otra manera de ver, a esa otra manera de pensar, porque primero pienso y luego veo. Primero elijo el intérprete con quien quiero pensar y luego veo el mundo según el intérprete que haya elegido, el guía, ¿verdad? El Salvador. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosita más, Santa Julia preciosa, bendita, amorosa? Pues bueno, pues eso que en cada instante, en cada hora, pues podemos ir superponiendo ahora y ahora y ahora en ese ahora eterno, en ese ahora que nos lleva a la verdad, a la realidad, a los pensamientos verdaderos, a los pensamientos de Dios, o elegir esa alfombra, esa alfombra que vamos arrastrando con nosotros bueno, de la nada, ¿no? Porque no es nada, pero hemos creído que nos ha hecho de alguna manera padecer un sufrimiento, ¿no? Que no es real, pero que nosotros lo hemos inventado. Tenemos siempre esas dos opciones, o mantenernos en el ahora continuado, en el ahora impecable, en el ahora inocente, o en el pasado pecaminoso, en el pasado de hechos que es irreal, que ni hay hechos, ni hay pecado, y que lo único que hemos querido hacer es irnos al campo de batalla, al campo del sufrimiento, al arrastrarnos por esa alfombra que se despliega detrás de nosotros. Tenemos el horizonte cristalino, el horizonte claro y suave, y detrás pues toda la tenebrosidad que hemos sido capaces de echar en nuestros hombros. Miremos solo adelante, que es lo único que existe. Además, esa tenebrosidad, ¿qué va a ocurrir con ella?
va a desaparecer. Que va a desaparecer, claro. Va a quedar Ujú, ahí, no la vamos a ir cargando. Es un ujú, faro que en cuanto se lo entregamos al Espíritu Santo desaparece, ujú. queda suelta, porque es humo. En realidad No es es una frecuencia, nada. Mm, ¿verdad? no es nada. Enrique nos dice excelente transmisión, gracias, gracias a ti también y a todos. Pues vamos con la práctica, ¿verdad? Ujú. Como vemos, se nos dice que con los ojos cerrados ¿m? Vayamos con el mayor desapego posible a escudriñar nuestra mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres y nombrando cada uno de ellos por la figura central que contenga y luego pasemos al siguiente. Y daremos inicio a la práctica con esta frase. Parece que estoy pensando en y daré el nombre de la persona en la que estoy pensando o de la cosa, el objeto y en la emoción que me venga con respecto a esa persona, objeto. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda con, pero mi mente está absorbida con pensamientos. Entonces, el pasado. Pues vamos allá por el minutito, Ujú. cerramos los ojos. Parece que estoy pensando en, pues infinitas gracias. Terminamos la sesión con, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. El pasado. Gracias a todos, 4 o 5 veces al día. Gracias, bendiciones, os amamos. Gracias, Santa Julia. Gracias, maestra, a todos. Practicar juntos, os amamos, bendiciones. Amamos.